Buenos días. Feliz sábado. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Para mí es un honor y un gozo estar aquí. El Señor me ha usado para poder dar el mensaje. Antes de empezar, me gustaría que hagamos algo muy interesante. Me gustaría que todos nos pongamos de pie. Nos vamos a dar la vuelta y vamos a mandar un feliz sábado a todas las personas que en este momento nos están viendo en vivo. ¿Listo? Yo voy a contar a la cuenta de 3 y vamos a decir feliz sábado y vamos a saludar a las personas que nos están viendo. 1, 2 y 3. ¡Feliz sábado! Amén. Para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un mejor amigo? Para que esa persona hubiera sido nuestro mejor amigo, tuvieron que pasar, ¿qué? Algunos años. Algunas personas se hacen amigos tal vez en una semana, en 2 semanas, pero los mejores amigos duran años. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a caminar con nuestro mejor amigo por más de 300 años? Muchos me pueden decir amén, pero vivirlo es una cosa diferente. Hubo una persona registrada en la Biblia que caminó con el Señor Jesucristo por más de 300 años. ¿De quién estoy hablando? De Dios. De Enoc. Estoy hablando de Enoc. Vamos a ver ciertas características de Enoc. Pero antes de eso, nos vamos a meter un poco en el contexto. Vamos a ver en qué sociedad y en qué mundo estaba viviendo Enoc cuando caminó con Dios. Para eso quiero que abramos nuestras Biblias en Génesis, capítulo 5. Desde el verso 22 al 24. Y antes de abrir las Sagradas Escrituras, quiero que ahí donde están, inclinemos el rostro para comunicarnos con Dios. Apreciado Padre, vamos a abrir tus Santas Escrituras. Te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría para entender lo que nos quieres decir en esta mañana. Gracias, Señor, por este día, por estar en tu día de reposo. Esto te lo pido en los favores y por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Génesis capítulo 5 nos dice algo muy interesante. En el verso 22, y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 375 años. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es muy interesante y nos hace ponernos a pensar en qué época estaba viviendo Enoc. Recordemos que lamentablemente Adán y Eva habían cometido el pecado. Caín mató ¿a quién?
Abel. Adán tuvo otro hijo que fue ¿quién? Set, que ahí lo dice registrado. Después de Set vino otro hijo más, y después vino ¿quién? Enoc. No, Enoc es la séptima generación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, Enoc estaba viviendo en una época donde la maldad estaba terrible. Todos pensamos que cuando Enoc vivía todo era tranquilidad, todo era paz, unos se amaban con otros, no había guerras. Pero en la época en la que vivía Enoc era una época difícil. La maldad ya había aparecido. Y si una persona no estaba aferrada con Dios, lamentablemente iba a caer ¿qué? En el pecado. Y es muy interesante ver que hubo un hombre que no le importó lo que pensaba la sociedad en ese tiempo y decidió empezar a caminar con Dios. Muchos piensan que Enoc caminó con Dios desde que era chiquito, pero recordemos que Enoc dice que vivió 65 años y después caminó con Dios, después de que engendró a su hijo. El espíritu de profecía nos amplía un poco más y nos dice que el día en que Enoc tuvo a su hijo, sintió la necesidad de agradecer al que le había dado ese hijo. Y él se preguntó, ¿pero cómo? Si no lo veo. ¿Qué hago para estar en comunión con aquel creador que hizo los cielos y la tierra? ¿Qué puedo hacer? Esa fue la pregunta de Enoc. Y en esta mañana vamos a ver algo muy interesante. Ahora, ¿cómo podemos nosotros caminar como lo hizo Enoc? Como les explicaba al principio, cuando nosotros tenemos un amigo, necesitamos que ese amigo genere ¿qué? Una confianza. Yo no puedo hacer amistad con alguien si yo no tengo la confianza necesaria. Ahora, ¿qué es lo que hizo Enoc para que Dios lo haya llevado al cielo? ¿Qué obras hizo? ¿Cómo fue su consagración personal diaria? Para que el Señor haya dicho, no lo puedo dejar aquí en la tierra, sino que necesito que vaya conmigo al cielo. Y por eso en esta mañana vamos a ver ciertos pasos de cómo podemos llegar a un caminar diario con Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel 22, versos 3 y 4. 2 de Samuel 22, verso 3 y 4. ¿Alguien puesto en pie? Mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El primer paso para tener un caminar con Dios es ¿qué? Confiar en Dios. Ahora, ¿cómo puedo confiar en una persona si no le acepto en su infinidad? Y 2 de Samuel 22, 3 y 4 nos dice que Dios mío, fortaleza ¿qué? Fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Qué dice? Mi escudo, mi alto refugio. Entonces, cuando no estaba viviendo en los tiempos antiguos,
él le consideraba a Dios como ¿qué? Como su todo. Para Enoc Dios representaba todo. Cuando se levantaba, cuando se acostaba, cuando iba a trabajar, cuando dormía, cuando pasaba con sus hijos, en todo estaba Dios. Es muy interesante ver que Enoc, desde su tierna edad, buscó esa necesidad y se afirmó en la promesa de que Dios es el creador de todo. Otro paso para que yo pueda generar una confianza es dejar el yo a un lado. Y quiero que hablamos nuestras Biblias en Lucas 18. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Alguien puesto en pie que me ayude con la lectura? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vemos aquí 2 historias. Una de un fariseo y una de un publicano. Y es muy interesante ver que en el tiempo antiguo consideraban a los fariseos como las personas más doctas y más cultas para impartir las leyes de Dios. Si un fariseo estuviera en nuestros tiempos, fuera un pastor de la iglesia. ¿Quiénes eran considerados los publicanos? Los publicanos eran los que golpeaban las puertas pidiendo a la gente que pague los impuestos. Los publicanos no eran gente honrada. Los publicanos robaban y mentían. Pero es interesante ver en estos 2 tipos de oraciones como, a pesar de que él era un publicano, sintió la necesidad de abrir su corazón a Dios. Dice en el texto que él no regresó ni a ver al cielo por respeto a Dios. Y si nos vamos al otro lado, vemos que el fariseo orgullosamente dice: Señor, gracias porque me has dado tanta escritura, porque soy un hombre tan iluminado por ti. Señor, lamentablemente esa otra gente, ayúdala a cambiar, esa gente es pecadora. ¿Sí notaron la diferencia? Si nosotros queremos empezar a generar una confianza en Dios, no puedo pensar solo en mí mismo. No puedo hacer la oración del fariseo. Necesito empezar a hacer la oración del publicano. Señor, me humillo ante ti, necesito de ti, con reverencia. Si nosotros empezamos a seguir estos pasos, vamos a ver que se va generando en nosotros una confianza en Dios. El tercer paso para generar esa confianza en Dios es no confiar en el hombre. Y quiero que hablamos nuestras escrituras en el Salmo 146.
Salmo 146. Los versos 3, 4 y 5. ¿Alguien que me ayude puesto en pie? Dice, no confiéis en príncipes ni en hombres, porque no pueden salvar. Sale su aliento, vuelven a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Feliz el que tiene la ayuda del Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor su Dios. Amén. Aquí nos dice muy claro que no pongamos nuestra confianza ¿en qué? En los hombres. Siguiendo con el ejemplo de los amigos, puede ser que yo ponga la confianza en un amigo por 3, 4, 5, 6, 7 años y al último ¿qué? Me termine fallando. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios va a fallar? No. Dios nunca nos falla. Esa es la maravillosa promesa, que el Señor nunca nos falla. Pero si yo pongo mi confianza en las cosas de aquí, pero si yo pongo mi confianza en el hombre, si yo pongo mi confianza en las cosas que quiero tener, no voy a empezar a sentir esa confianza en Dios. No voy a empezar a tener una relación íntima con Él. Entonces, recordemos los 3 pasos. El primero, aceptando que Dios ¿qué es? Es mi todo. El segundo, dejar el yo a un lado. Y por último, el tercero, no confiar en los hombres. Y les quiero leer un párrafo que encontré en mensajes selectos, que nos daría un poquito más del panorama sobre la vida de Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoc caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador, podía conversar con Dios acerca de eso. No tenía un escrito está como nosotros lo tenemos ahora, pero tenía conocimiento de su compañero celestial. Cuando Enoc vivía en los tiempos de antes, no tenía las Sagradas Escrituras. Ahora, muchos se preguntan, pero ¿cómo un hombre que no tiene con qué defenderse del pecado pudo caminar con Cristo tanto tiempo? Y esas son las preguntas que nos hacemos en nuestra mente. ¿Cómo un hombre pecador, un hombre común, pudo tener un encuentro tan cercano con Cristo que el Señor Jesucristo decidió llevarlo al cielo? Vamos a ver el siguiente paso que necesito para caminar con Cristo. ¿Ustedes creen que si viene la tentación, sin oración, yo puedo vencer? Es imposible vencer una tentación sin la oración. Enoc conocía de su compañero celestial. Enoc sabía quién era él. No lo veía, pero sabía quién era él. Le contaba las tentaciones que tenía diariamente. Le abría el corazón a él. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa consagración diaria? Algunas veces por el trajín, por el afán de la vida, nos olvidamos de conversar con nuestro mejor amigo, que es Dios. Y pasa el transcurrir del tiempo, del día, y ya cuando estamos cansados, ya cuando estamos sin fuerza, hacemos una pequeña oración y no nos acordamos que durante el día podemos conversar con ese amigo. En 1 Samuel 1,
27 y 28, nos da un claro ejemplo de cómo se tiene que hacer una oración al Señor. Primera de Samuel 1, verso 27 y 28. ¿Qué nos dice? Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues dedico también a Jehová todos los días que vivo, será de Jehová, y adoro allí. Amén. Es un caso muy común el de Ana. Lamentablemente Ana no había tenido la oportunidad de tener un hijo. Era estéril. Y a Ana eso no le gustaba, porque se burlaban de ella. La mofaban, porque no podía tener un hijo. Hasta que un día, algo cambió en la vida de Ana, que le hizo pensar que tenía a quién acudir para contarle ese problema. Y fue al templo. Ustedes conocen la historia. Fue al templo a orar. Por un momento, traslademos nuestra mente al pasado. ¿Cómo estaría orando Ana? Yo pienso que ella clamó al Señor, derramó lágrimas, porque ella estaba necesitada de Dios. Ella quería que Dios haga ese milagro de darle un hijo. Tanto es así que Ana oró tan fervorosamente que el propio sacerdote lo confundió con una borracha, con una ebria. ¿Cómo sería esa oración de Ana? Clamándole y pidiéndole al Señor, entregando su corazón a Él. Y Dios es el Dios del imposible. Y después de esa oración, Ana tuvo un hijo. Pero no termina ahí la historia. Ana consagró su hijo a Cristo, al Señor. ¿Cómo estamos orando nosotros a Dios? Algunas veces por el afán oramos rápido, abrimos, cerramos los ojos, los abrimos y listo. O unas veces vamos a meter una cucharada de comida en nuestra boca y nos acordamos que tenemos que orar. ¿Por qué no tenemos una comunión con Dios? ¿Por qué no oramos así como Ana, fervorosamente, entregando todo al Señor? Y ténganlo por seguro que Dios nunca falla. El hombre puede fallar, pero Dios nunca falla. Entonces, quiero que vayan entendiendo un poquito el contexto del tema. Entonces, Enoc tenía una confianza en Dios. Enoc tenía, ¿qué? La oración fervorosa. Todo eso ponía una barrera para que el enemigo no pudiera pasar. Enoc era tentado en muchas cosas. No sabemos cuáles eran sus tentaciones. Muy diferentes a las de nosotros, sí. Pero era tentado. Pero él ponía su confianza mediante la oración en ese compañero. Y Enoc empezó a desarrollar una confianza, una amistad con él. Pongámonos a pensar solo por un minuto. Yo me imagino a Enoc sentado en los pastizales, en una roca, conversando con Dios, contándole todo a Dios, abriendo su corazón a Él. Entonces, nosotros necesitamos esa oración fervorosa. Otra cosa que necesitamos para consagrarnos a Dios personalmente es apartarse de lo que nos contamina. Y quiero que vayamos al libro de Levítico, el capítulo 15 y el verso 31. Levítico 15:31 nos dice:
Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Apartarse de lo que me contamina. Enoc vivía en una atmósfera de maldad, pero él decidió que apartarse de esa atmósfera. Ahora, ¿por qué decidió apartarse de esa atmósfera? Porque tenía una comunión personal con Dios. Había desarrollado una confianza plena en Dios. Y algunas veces es difícil para nosotros jóvenes y para todos apartarnos de lo que nos contamina. Y nosotros siempre nos gusta ir donde hay la mayor tentación. Y decimos, pero yo leo la Biblia, yo hago mi estudio, yo no voy a caer en tentación. Y en la primera tentación que se aparece, caemos. ¿Por qué no nos apartamos del mal? ¿Qué está pasando con nosotros que algunas veces, viendo que es lo malo, seguimos hacia adelante? Y el Señor Jesús se queda atrás y nos extiende la mano, pero nosotros no regresamos a ver. No confiamos en Dios. Y el Señor nos da una y otra prueba. Y el Señor nos contesta una y otra oración. Y nos consagramos por un tiempo y después nos descuidamos y nos apartamos de Dios. El mundo nos atrae hacia lo malo. Y para tener la consagración personal hay algo que no puede faltar: escudriñar la Escritura. San Juan 5, 39 y 40, un texto muy conocido por todos nosotros. San Juan capítulo 5, el versos 39 y 40 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Esa palabrita, escudriñar, abarca muchas cosas. Cuando alguien le dice escudriña, no es solo leer y listo. Escudriñar, ¿qué es? Meditar, concientizar, reflexionar. ¿Sí? Entonces, yo no puedo coger la Biblia una mañana y por el apuro leer el Salmo 23 y cierro la Biblia y me preguntan después qué había leído y no me acuerdo. Y sucede. Y muchas veces se hace el año bíblico, se hace la lectura bíblica y uno lee solo por compromiso, pero no lee por una necesidad. En el tiempo de Enoc no había las escrituras, pero no le faltó tener las escrituras para saber quién era su compañero. Y eso pasa con nosotros. Puede ser que algunas veces no tengamos la Biblia en mano, pero si leemos y escudriñamos la Biblia y las promesas que hay en la Biblia, no va a haber necesidad de las escrituras, porque todo se queda ¿qué? Grabado en la mente. Y cuando venga el enemigo a atacar, yo voy a poder contrarrestarle porque estoy aferrado de la mano de Dios. El maligno no se va a posar sobre mí. Entonces, recordemos rápidamente: confianza y consagración. Las dos claves para empezar el caminar con Cristo. Hay algo muy esencial aquí: ser diferente al resto. Si Enoc viviera en estos tiempos actuales, Enoc fuera muy diferente al resto de las personas. ¿Cómo creen ustedes que sería la vida de Enoc en este tiempo? Una persona consagrada,
dedicada a Dios, misionero, predicador, que vive y enseña la reforma pro salud. Pecador, sí, y con tentaciones también. Pero él estaba aferrado de la mano de Dios y no le soltaba. Y algunas veces venía la tentación y él por un momento pensaba en soltar a Dios y el Señor lo agarraba más fuerte y no lo soltaba. Ahora, ¿cómo podemos ser diferentes al resto en este mundo tan difícil? Especialmente los jóvenes. Cuando en tu curso, en tu colegio, tú eres diferente al resto, te tildan de el santito, del pastorcito, del que no hace nada. Pero les digo algo, es difícil ser diferente al resto. Pero aferrados de la mano de Dios, nada es imposible. Y así me tilden de loco, me tilden de pastorcito, de lo que me tilden. Si yo estoy aferrado de la mano de Dios, esos comentarios no van a afectar mi vida, sino que esos comentarios me van a animar a seguir más aferrado de la mano de Dios. Y voy a decir, Señor, gracias porque tú me has puesto a ser diferente al resto, para que yo pueda dar un buen ejemplo y un buen testimonio. En la Biblia no nos dice, pero ¿cuántas personas llegaron a los pies de Cristo por el ejemplo de Enoc? No nos podemos ni imaginar. Mucha gente llegó a los pies de Cristo por el ejemplo de Enoc, porque lo veían una persona diferente al resto. No se contaminaba con el mundo. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en Mateo 11. Mateo 11, 29 y 30. Si lo tenemos, decimos amén. En Mateo 11, 29 y 30 nos dice, ¿qué tenemos que hacer para nosotros ser diferentes al resto? Y miren lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Reflejar el carácter de Cristo. Hay dos palabras muy esenciales en esos versos, manso y humilde. Ahora les hago otra pregunta. ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿Nuestras acciones están reflejando el carácter de Cristo? Y algunas veces pasa que viene algún problema y explotamos, estallamos. Y nos dicen algo y se nos olvida que somos hijos de Dios. Cuando habla de manso y humilde, habla de que nosotros, al ser diferentes al resto, no nos afecte lo que nos dicen. Puede ser que esas personas que nos insultan, que nos vituperan, sientan la necesidad de Dios y vean en nosotros algo y no quieran aceptarlo. Y por eso nos insultan. ¿Sí? Entonces, si nosotros reflejamos el carácter de Cristo, vamos a poder ser diferentes del resto. No nos vamos a contaminar con el mundo. Porque cuando viene la prueba, yo ya sé que el Señor en su palabra, en Mateo 11, 29 al 30, me dice que yo tengo que ser manso y humilde. Y cuando vienen los problemas, y cuando me hablan, y cuando me llaman la atención, ya sé que yo tengo que reflejar el carácter de Cristo. Entonces, si yo tengo una confianza en Dios, si yo tengo una consagración personal, si yo me aparto de lo que me contamina, entonces mi vida va a comenzar a tomar un giro diferente.
Ya no voy a ser el mismo. Ya no vamos a ser los mismos. Vamos a sentir la necesidad de buscar a Dios cada mañana. Vamos a sentir la necesidad de escudriñar las Escrituras. Y cuando venga la prueba, en nombre del Señor, vamos a poder echar al enemigo afuera. Tenemos que hacer lo bueno. ¿Qué dice? Ante tu Dios. Y agradable. Y no perder ese momento. Porque no ayudan. Entonces, nosotros tenemos que hacer que lo que es bueno y agradable para los ojos de Dios. Que la gente vea que somos diferentes de las demás personas. Que cuando yo pase por la calle, la gente conozca quién soy yo. Que cuando vaya a una tienda, la señora de la tienda sepa quién soy yo. Y así cuando vaya a un banco, cuando vaya donde mi familia, cuando vaya donde vaya, ser diferentes a las demás personas. Pero muchos se toman de esto para decir, bueno, soy diferente, y se van a vivir a una montaña, apartados de la sociedad. Cuando yo digo ser diferente al resto, es que mis actos y mis acciones en esta tierra reflejen que solo el carácter de Cristo. Entonces, Enoc cumplía todas estas características, y con el transcurrir de los años, Enoc ya no podía vivir ni un solo día sin conversar con Dios. Y se levantaba y lo primero que hacía, oraba. Iba al campo a trabajar y estaba con Dios. Y Enoc empezó a desarrollar una comunión íntima con Dios. Yo pienso que Dios lo veía como su propio hijo. Lo consideraba como su hijo. Y me imagino a Dios tan feliz y tan orgulloso de ver a una persona que se aferre tanto a Él que no quiera soltarlo. Y algunas veces es difícil para nosotros hacer eso. Porque por más que caminemos con Dios, vienen las tentaciones y decidimos que alejarnos. Y Dios otra vez nos extiende la mano y seguimos caminando con Dios. Y viene la tentación y otra vez nos alejamos. ¿Por qué? Tal vez nuestra vida no está consagrada al Señor. Tal vez mi confianza está puesta en las cosas de afuera, pero no en las cosas de Dios. Tal vez me da vergüenza pararme a predicar en un parque, me da vergüenza pararme a subir a un bus, me da vergüenza repartir un libro, me da miedo pararme a predicar en la iglesia. Pero tenemos que ser diferentes al resto. Que la gente vea en nosotros un cambio. Que no solo seamos los misioneros de Vida Sana, que no solo seamos personas comunes y corrientes, sino que seamos diferentes. Y cada vez que pasemos, la gente nos busque, porque ellos saben que nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas. Y cuando uno está con el Señor Jesucristo,
siempre hay una recompensa. Y el Señor Jesucristo nunca puede dejar de recompensarnos si ve nuestra actitud sumisa, si ve nuestro desprendimiento, si ve que nosotros estamos luchando contra el pecado. El Señor Jesucristo tiene una recompensa grande con nosotros. A Enoc lo llevó al cielo. Ese fue el regalo de Él. En este tiempo puede ser que no venga un torbellino y nos lleve al cielo. Pero puede ser que Dios conteste una oración y conteste un pedido que cambie nuestras vidas. ¿Qué mayor regalo que cambie el Señor nuestras vidas? Y quiero que vayamos a 1 de Juan 5:4 y quiero que notemos la recompensa magnífica. 1 de Juan 5:4. La palabra del Señor nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Somos nacidos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y cómo no vamos a poder vencer la tentación si estamos del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios nos dice que Él ya venció. Y ayer yo me ponía a pensar y decía, la batalla ya está ganada. Ya se ganó la batalla. De cada uno de nosotros depende de qué equipo voy a seguir. Si decido seguir a Cristo o decido seguir a Satanás, al diablo. Y las recompensas no solo terminan ahí. En 1 de Corintios 15:57, el Señor nos da una de las para cada uno de nosotros. 1 de Corintios 15:57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros no solo vamos a obtener victoria de aquí, sino que nuestra mayor victoria va a ser poder ver a Jesús cara a cara. Que el Señor Jesucristo ponga la corona. Que diga Jackson, que diga Silvia, que diga Ernesto: has cumplido la labor. Has caminado conmigo 30, 40 años y no te has soltado de mi mano. Has caminado mi vida, has caminado toda tu vida conmigo. Y ahora lo único que puedo hacer es recompensarte. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere darnos la victoria. De nosotros depende si le dejamos de entrar en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? ¿Estamos caminando con Dios o el mundo nos está jalando? Y en esta mañana quiero hacer un llamado especial. Mientras escuchan esta alabanza, quiero que cada uno medite en qué estoy haciendo en mi vida. ¿Estoy caminando con Dios? ¿Tengo la confianza plena y segura en Dios? Quiero que cada uno cierre sus ojos mientras escucha esta alabanza y medite en las cosas grandiosas que Dios ha hecho y que Dios hará por cada uno de ustedes. La victoria está ganada. De nosotros depende de qué lado estamos.
mientras escuchamos esta alabanza, mediten y reflexionen en cómo están sus vidas. Si estoy aferrado a Dios, porque algunas veces Dios nos ve y nos quiere extender la mano y se acerca y nosotros huimos. ¿Estoy caminando con Dios? ¿Estoy teniendo una relación personal con Él? Meditemos en eso. En esta mañana Cristo nos está invitando a que caminemos con Él, a que sigamos siempre aferrados de su mano. Para Él sea la honra y la gloria. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. Le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Siento aflicciones o tengo temor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor, tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombras o en luz, siempre andando conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser, cada momento le entrego mi ser. Amén. En esta mañana quiero hacer un llamado especial. Quiero que si hay alguna persona en este momento que
que ha descuidado su caminar con Dios. Que tal vez las cosas del mundo le están atrayendo. Que le cuesta ser diferente al resto. Que necesita una consagración más personal a Él. El Señor te está llamando ahora, no mañana. El Señor quiere que vengas a tus pies ahora. El Señor quiere transformarte en este mismo momento. Y es por eso que quiero que pasen adelante las personas que quieran empezar a caminar con Cristo desde ahora. Quiero que pasen adelante todas esas personas que tal vez hay algo en su vida que no les está dejando caminar con Dios. En esta mañana, Dios está llamando a cada uno de ustedes. Y hay alegría y gozo en el cielo porque ustedes han decidido empezar a caminar con Dios. No se suelten de sus manos. Estén aferrados a las manos de Dios. Van a venir pruebas, van a venir problemas, aflicciones. Pero si yo estoy con Cristo, la victoria ya es asegurada. Y hay alegría y gozo en el cielo porque cada uno de ustedes ha decidido seguir a Cristo. Y como dice la canción, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Aferrémonos a Dios, consagrémonos a Él, pongamos nuestra confianza en Él. Y les aseguro que la victoria será grande. Amén. Quiero que nos postremos de rodillas. Quiero hacer una oración especial por cada uno de ustedes para pedir que el Señor los ilumine, que el Señor les dé la fuerza. Si alguno de ustedes está pasando por alguna dificultad en este preciso instante, clámele a Dios, entréguele su vida a Él. Vamos a orar. Querido Padre, Señor Jesús, aquí estamos un grupo de tu Hijo reunidos para pedirte, para implorarte que nos cambies. Amén. Somos imperfectos, Señor, pero somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha de ser por los siglos de los siglos. La victoria ya se ganó en la cruz, Señor. De nosotros depende aferrarnos a ti para recibir la recompensa eterna que tienes preparada para cada uno de nosotros. Puede ser que en este momento estoy hablando para una persona que se ha alejado de los caminos de Dios, que ha puesto peros cuando Dios les llama. Pero Señor, este es el día en que Dios le dice: ven, así tal y como estamos, con pecados, con faltas, con culpas, pero con el corazón dispuesto a que tú obres y cambies nuestras vidas. Amén. Y Señor, te pido una doble porción del Espíritu Santo para todo el personal docente, los estudiantes, los pacientes, aquí en la Fundación Vida Sana. Amén. Que podamos ser una luz para el resto de las personas, que a cada uno de nosotros nos vean diferentes al resto, que podamos emanar tu paz, que podamos emanar tu amor. Amén. Señor, por favor, cámbianos.
No va a ser fácil empezar este caminar contigo. Pero si desde ahora empezamos a caminar contigo, obtendremos los resultados terrenalmente. Y si tal vez en este momento no tenemos los resultados que queremos, Señor, tú nos tienes una corona de vida asegurada en el cielo. Amén. Y esa es mi petición en esta mañana, que nos ayudes a caminar contigo, que todo lo que hagamos, Señor, por más diminuto, por más pequeño que hagamos, que tú estés presente con nosotros. Amén. Que te tomemos en cuenta, Señor, que te consideremos nuestro mejor amigo, porque tú eres el único que nunca va a fallar. Amén. Gracias, querido Padre, por permitirme ser el portador de tu voz, y te pido que en esta mañana salgamos renovados y llenos de tu Espíritu Santo, porque sabemos que la batalla ya está ganada, y de ahora en adelante caminaremos contigo hasta que tú vengas por segunda vez, Señor. Amén. Estos son los favores que te pedimos y te imploramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Así se apaga?